Bueno, ahí estamos transmitiendo en vivo. Bendiciones para todos. Estamos con el estudio del libro de Hebreos. Hoy en esta apertura de Shabbat nos toca estudiar Hebreos capítulo 6. Y como decimos siempre, para entender el mensaje de hoy, está bueno que puedan ver ahí en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, los estudios de Hebreos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerdo que el título del 4 era la promesa de la vida eterna. No me puedo acordar el título de la predica de Hebreos 5. Estaba relacionado con el padecimiento, produce o la obediencia. A ver, la madurez, obediencia. La obediencia produce perfección, creo que era el título. Hoy vamos a estar con Hebreos 6 y el título es ¿Salvos solamente o también herederos? Repito el título para aquel que le interese anotar, igual se va a ver en el canal de YouTube, en la prédica, salvos solamente o también heredero. Muchas veces tenemos por costumbre confundir que aquel que fue salvo ya arrebató y tiene la herencia que se refiere a la vida eterna, pero bíblicamente no es así. Los salvos tenemos promesa de arrebatar la vida eterna, pero todavía no la hemos conseguido. Por fe la tenemos, pero todo depende de nuestro caminar en esta tierra ya como salvos, como pueblo del Eterno. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice la palabra, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. Estoy leyendo la Reina Valera, tengo las dos Biblias como hacemos siempre, pero para entender bien lo que dice el Eterno en Hebreos 6, que dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿por qué dice en Hebreos 6, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Es necesario recordar y o leer lo que habíamos estudiado el sábado, leer Hebreos 5, mínimamente Hebreos 5 del 12 al 14. Vamos a leer 3 versículos de Hebreos 5 para entender el mensaje que hoy el Padre nos va a dar. Hebreos capítulo 5 del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Señor, y habéis sido a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para entender el mensaje que hoy el Padre nos va a hablar de Hebreos capítulo 6, cuando en el versículo 1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es importante que entendamos entre todos los creyentes que no podemos seguir avanzando en el conocimiento, en el crecimiento, en la santidad, si no dejamos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Siempre, como decimos, lo hablamos con respeto. Todo aquel hermano, todo aquel creyente que no no deja los rudimentos de la doctrina de Cristo, por añadidura no puede avanzar, por añadidura seguramente se va a luchar con esta palabra, y no queda otra que decir que aquel que se luche con este mensaje, aquel que no deja los rudimentos de la doctrina de Cristo, estoy leyendo tal cual como dice la Reina Valera, quiere decir que está en una condición de vida espiritual en lo que se refiere Hebreos 5 del 12 al 14, que dice, tú debiendo ser maestro, debiendo comer alimento sólido, eres un niño, necesitas leche espiritual, por eso el que está leyendo Hebreos 5 y quiere entender Hebreos 6, no puede leer Hebreos 6, no va a entender nunca Hebreos 6 si no asume la responsabilidad de decir, conforme a Hebreos 5, del 12 al 14, ¿quién soy yo? ¿Un niño espiritual o un maduro espiritual? Porque, insisto, no podemos avanzar, no podemos seguir creciendo espiritualmente, no podemos leer y tratar de comprender Hebreos 6 si no tomamos conciencia que en Hebreos 5, del 12 al 14, dice la palabra, pero tú quién eres, un niño espiritual que necesitas leche
o un maduro que alcanzaste madurez, que debes ser maestro y necesitas alimento sólido. Por eso insisto, para leer, entender y no lucharse, lo que el Padre nos va a hablar ahora con Hebreos 6, es importante uno darse cuenta dónde está parado, si es un niño espiritual o es un maduro espiritual. Habiendo dicho esto y habiendo entendido y comprendido esto, vamos a pasar y vamos a avanzar. Hebreos 6:1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es hablar solamente de salvación, por eso el título es ¿salvación solamente o también eternidad? Y vamos a ver que los salvos, por el hecho de que han sido salvos, no, repito, no van a alcanzar la vida eterna si no crecen, si no maduran. Lo dice en Hebreos 5, lo dice en Hebreos 6 y en todas partes de la Biblia, como Efesios 4, del 11 en adelante, que él mismo constituyó el ministerio quíntuple, apóstol, pastor, profeta y maestro, para que todos juntitos lleguemos a la estatura, a la madurez, plenitud del Mesías. Todos juntos, siendo unos, entendiendo la palabra a la perfección. Si no logramos llegar a ese nivel de santidad y perfección, aunque un día fuimos salvos, aunque un día fuimos sacados de Egipto, de nuestro Egipto, y estamos en este desierto para pasar este proceso, no vamos a llegar a la eternidad. Es importante entender que para comprender Hebreos 6, uno tiene que decir, conforme Hebreos 5, 12 al 14, ¿dónde estoy parado? Soy un niño que vivo todo el día teniendo que otra vez Cristo me salva, Cristo me salva, Cristo me salva, y uno se convence, no, ya está, Cristo me salvó y está todo bien. No, Cristo salvó a cientos de miles, a cientos de millones, pero esos millones que han sido salvos por el Mesías, la mayoría, si no crece, si no madura, aunque fueron salvos, perecerán en el desierto. En este mundo van a perecer. Hebreos 6 dice así, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a ver, conforme a la Biblia, cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos hacia adelante a la perfección. Entonces, aquí vemos en el primer versículo que ya la palabra nos marca dos cosas. Dejar los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, y avanzar hacia la perfección. Entonces, eso ya me tiene que llamar la atención. ¿Cómo? Pero Cristo no es que me perfecciona. No. Cristo me perdonó y me salvó. Pero para llegar a la perfección, Él no me va a llevar. Él me guía cómo llegar. Él no me lleva, pero me guía cómo llegar. Por eso dice, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos hacia adelante. O sea, desde que Él nos perdonó, Él nos rescató, lo aceptamos a Él, entendemos que nos salvó, de ahí en adelante, Él no nos lleva, Él nos guía para que nosotros avancemos a la perfección. Él no nos perfeccionó, Él nos perdonó, nos limpió, nos purificó, nos hizo santos, pero nos dijo, de acá en adelante, camina, avanza, conforme a lo que yo te estoy diciendo. Lo dice aquí, vamos hacia adelante, a la perfección, y miren lo que dice ahora, no echando otra vez, o sea, no volvamos para atrás, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Aquel que una vez pidió perdón de los pecados. ¿Qué dice aquí la palabra? Basta, no podemos estar todos los días cometiendo el mismo pecado y otra vez, me tomo de la promesa y me vuelvo a arrepentir. Me tomo de la promesa que me perdonó y me vuelvo a arrepentir. Me tomo de la promesa y me vuelvo a arrepentir. Esto es el comienzo para que entendamos esto. ¿Qué es eso de los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque Cristo me perdonó. No puedo vivir pecando diciendo me vive perdonando, me vive perdonando, me vivo arrepintiendo, porque soy un creyente que no dejo la doctrina de los rudimentos del Mesías y soy un creyente conforme a Hebreos 5, 12 al 14, que aunque soy creyente, aunque Él me salvó, sigo siendo un niño no maduro y me voy a morir, voy a perecer. Entonces, aunque fui salvo, si estoy en esta condición, no arrebataré la heredad, la vida eterna, lo dice ahora. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, o sea, ya está, son obras que están muertas porque en Él, en el madero, fueron clavadas, entonces no podemos volver a arrepentirnos de cosas que Él ya nos perdonó, de la fe en Dios,
de la doctrina del bautismo, o sea, bueno, entonces me bautizo otra vez, bueno, entonces me bautizo otra vez. El 2, de la imposición de manos. ¿Por qué dice? Todas estas partes son parte de una doctrina primaria, hablando a nivel escuela de los primeros grados, primero, segundo, tercer grado. Pero yo no puedo decir, me quiero volver a bautizar porque volví a pecar. Quiero volver a pedir perdón porque soy un pecador. Quiero que me vuelvan a imponer las manos, lo dice acá. Quiero que me vuelvan a imponer las manos para que oren por mí porque he pecado. Porque Dios es tan bueno y Jesucito es tan bueno que me van a poner 42.000 veces la mano los pastores y, y Dios me va a perdonar. Lo dice acá. Basta de esto. Esto es una doctrina de Cristo que es para los primeros creyentes y lo marca bien. Dice, basta de volver a poner el fundamento del arrepentimiento. Basta de querer decir, bueno, me vuelvo a bautizar como excusa. Basta de andar diciendo, orame otra vez, poneme las manos, orame otra vez. De la resurrección de muertos, o sea, ¿por qué dice ahí coma? De la resurrección de muertos, porque ya resucitamos en el Mesías, pero cuando pecamos volvemos a morir. Entonces no podemos estar matándonos a nosotros mismos, para que se entienda, suicidándonos a nosotros mismos todos los días, vivimos suicidándonos a través de cometer el pecado, porque la palabra dice que el pecado es muerte. Entonces, si vivo pecando como creyente, me vivo suicidando. Entonces, si vivo pecando y me vivo suicidando, por eso dice ahí, del bautismo, de la imposición de manos, coma, de la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo? No podés vivir suicidándote, pecando, diciendo, bueno, peco. Hay que entender que el pecado es muerte. Y si vivo pecando, me vivo suicidando, con la excusa, y bueno, voy el fin de semana, el pastor me ora y resucito otra vez. Y me perdona el Padre otra vez. No, estas son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto no es para un creyente que tenemos años en el camino del Eterno. Esto es para una persona que recién comienza de la doctrina de bautismo. O sea que si nosotros nos bautizamos, esto ya no es para nosotros. De la imposición de manos, esto ya no es para nosotros. De la resurrección de muertos, no es para nosotros, porque Romanos 6, versículo 6, dice que fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Insisto, no podemos vivir pecando, porque vivir pecando es vivir suicidándose. Dice, y del juicio eterno, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3. Y esto haremos. Dice, y esto haremos, o sea, Hebreos 6, 1 y 2, esto no se tiene que hacer más. Hebreos 6, 1 y 2, los rudimentos de la doctrina de Cristo, un creyente por fe de años, esto no se debe hacer más, se debe avanzar hacia la perfección, que está en la segunda parte de Hebreos 6, 1. Vamos hacia adelante a la perfección. ¿Cuál es esa parte de adelante que cita el 1? El 3. Y esto haremos. O sea, Hebreos 6, 1 y 2 dice, esto no hagas. Avanza hacia adelante a la perfección. ¿Cuál es? Está en el 3. Y esto haremos. Repito, Hebreos 6, 1 y 2 dice, esto no lo hagas, porque es para un creyente que recién comienza. Mas tú, que eres un creyente crecido, debes hacer esto. Avanzar hacia adelante a la perfección. ¿Y qué es? Hebreos 6, 3. Y esto haremos. Si Dios en verdad, dice, lo permite. 4. Porque es imposible. Es imposible. No es posible, es imposible. Lo dice la palabra. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, entonces, conforme a Hebreos 6:4, ¿quiénes somos los que una vez fuimos iluminados, los que una vez gustamos del don celestial, los que una vez fuimos hechos participantes del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos? Los que una vez recibimos por primera vez los rudimentos de la doctrina del Mesías. ¿Y qué es? Que nos arrepentimos de nuestros pecados pasados. Estoy citando Hebreos 6:1 para entender lo que dice Hebreos 4. Los que nos arrepentimos de nuestros pecados, los que pusimos la fe en el Señor, los que nos bautizamos una vez, Hebreos 6:2, perdón, los que necesitábamos los fines de semana que nos oren, que nos impongan las manos,
Lo de Hebreos 6:4, cuando dice es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fuimos hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos esos? Los que, conforme a Hebreos 6, 1 y 2, recibimos la doctrina de Cristo. Por eso los que una vez recibimos la doctrina de Cristo, que ya no podemos seguir todos los días, me volvés a orar, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a pedir perdón. No, porque Hebreos 6:4 dice, eso no, porque nosotros ya fuimos iluminados, ya gustamos del don celestial, ya fuimos hechos participantes del Espíritu Santo. Entonces, no podemos vivir siempre en lo mismo. Tenemos que avanzar. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Esto ya lo vivimos. Por eso no podemos seguir siempre en lo mismo, porque es religiosidad, religiosidad. Me congrego por el hecho de congregarme, tipo una costumbre. Bueno, hoy hay que congregarse y listo, está todo bien. Y siempre lo mismo. No. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Tenemos que ser exigentes. La Biblia dice exigentes. Quiero más santidad, quiero más del Señor. Basta de esto, lo que dice aquí. Basta de los rudimentos de la doctrina del Mesías. Hebreos 6:5 dice, asimismo gustamos de la buena palabra del Eterno y de los poderes venideros. 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué está diciendo el Padre? Que los que hacen esto, aunque fueron salvos, no heredarán la vida eterna. No la van a heredar. Y si hacemos esto, me incluyo, no la vamos a heredar. No podemos estar todos los días nosotros crucificando al Mesías. No podemos vivir crucificándolo a Él. Porque si yo vivo pecando siempre y vivo pidiendo perdón, dice acá que es lo mismo que Yahshua, Jesús, anda otra vez a la cruz porque volvió a pecar. Anda otra vez a la cruz porque volvió a pecar. Anda otra vez a la cruz porque volvió a pecar. No, por eso dice acá, no podemos volver a crucificarlo. Versículo 7, Hebreos 6:7, por una parábola dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que, ¿cuál es la parábola que dice aquí el Padre? Dice así, que tú y yo, los creyentes, que comenzamos en esto de la fe, a través de los rudimentos del Mesías, no podemos vivir siempre en eso, sino que tenemos que avanzar hacia adelante. Y aquí hay un ejemplo, una parábola hermosa de lo que dice Hebreos 6, del 1 al 6. Hebreos 6, del 1 al 6, lo explica con una parábola en Hebreos 6, 7 y 8. Y nos compara con la tierra, nuestro corazón. Y dice así, ejemplo, porque la tierra que bebe lluvia, que viene del cielo, ¿no? Que muchas veces cae sobre ella, sobre nosotros, la palabra, y produce hierba y o frutos. Recuerden que en Mateo, no me acuerdo qué capítulo, dice, por los frutos lo conoceréis. Todo árbol que es buen árbol da buenos frutos, y aquel árbol que es mal fruto, que es mal árbol, da malos frutos, y está próximo a ser arrancado el árbol. Aquí dice lo mismo, y es impresionante porque este mensaje es mucho más fuerte que aquel que se suele tomar a la ligera, por los frutos lo conoceréis, y se suele decir, por los frutos lo conoceréis. Pero acá el Padre es más directo, es más directo. Porque en Hebreos 5, 12 al 14 dice, deja de ser niño porque tienes que ser maestro. Hebreos 5, 12 al 14 dice, deja de ser niño porque tienes que ser maestro, porque el niño no entiende, no discierne las cosas espirituales, y cuando alguien le entrega un mensaje espiritual, se lucha y critica. Y vive siempre con los rudimentos. Y cuando uno le quiere dar alimento sólido, ese pastor, ese profeta te está hablando cualquier cosa. No, lo que pasa es que usted, hermano, pastor o quien sea, usted vive con la leche, y cuando le hablamos de alimento sólido, más vale no lo va a entender nunca.
No lo va a entender nunca, porque estás dando vuelta en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso el Padre, aquí ya es mucho más directo la palabra, cuando dice, Hebreos 5, 12 al 14, ojo creyentes, lo dice la Biblia, Hebreos 5, 12 al 14, ojo creyentes, porque en este tiempo, no algunos, todos, porque el tiempo final es para todo igual. El día de la venida de Yahshua es para todo igual. No va a venir un día para los, digo con respeto, pero no va a venir el Mesías un día para los niños que están con la lechita y va a venir otro día para los maduros que están con el alimento sólido. Él viene el mismo día para todos. Entonces todos tenemos la obligación de pensar lo mismo, de creer lo mismo, de vivir lo mismo, de predicar lo mismo. Si decimos que todos somos guiados por el mismo Espíritu Santo, siempre lo digo humildemente, nunca voy a entender cómo el Espíritu Santo uno le da un mensaje a otro, uno dice, a mí me dijo que este es el año de la prosperidad, otro a mí me dijo que este es el año de cambiar el auto. Hermano, lo que dice la Biblia es que este es el tiempo que sin santidad nadie le verá. No puede haber mensaje distinto. No puede haber mensaje distinto, ni que hablar entre siervos. Si estamos en el mismo tiempo, todo por igual. Entonces, Hebreos 5, 12 al 14, ojo con todos los creyentes, aquellos que siempre con respeto, que no están entendiendo Apocalipsis, que no entienden Daniel, específicamente Daniel 12, que dice la palabra que este tiempo iba a ser cambiado y o confundido, como pasó hoy, estaba escribiendo algo del 7 de marzo del 321, el emperador Constantino, la profecía de Daniel 12, que si fuere posible, aún cambiarán los tiempos. El emperador Constantino, en el 7 de marzo del 321, él comenzó a cambiar los tiempos, hizo un edicto que cambió el día de Shabbat por el domingo. ¿Cómo puede haber todavía pastores que siguen, la verdad, cerrados, no entendiendo eso, ni siquiera tienen ganas de buscar en Google? Y cuando uno se lo pasa, quien les habla, o miles que se lo pasamos por los grupos de WhatsApp, no lo miran, pensando que me están rechazando a mí, están rechazando al Mesías, hermano. Entonces, si no son entendidos en los tiempos, son niños con leche espiritual, les gusta o no les gusta el mensaje. Entonces, más vale, están acá, en Hebreos 5, 12 al 14, y más vale, podrán leer Hebreos 6, no lo van a entender, si ni siquiera lograron avanzar de Hebreos 5, 12 al 14. Están ahí, son niños, no avanzan. Por eso la palabra en el 6 dice, ojo, porque si no avanzas, te va a pasar lo que dice a la tierra que no da buenos frutos. Por eso la parábola aquí es Hebreos 6, 7 y 8, dice, porque la tierra, clara, que bebe lluvia muchas veces, que cae sobre ella, y produce hierba provechosa, y dice, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, ahora, lo bueno de esto, lo repito bien despacito, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, no dice que esta tierra produce espinos y abrojos porque no recibe lluvia, sino porque esa tierra por ellos no es labrada. Es importante leer que aclara y dice, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Yo quiero aclarar bien lo que dice acá y para que todos oren. La Biblia dice aquí que la tierra, en esto representa el corazón. Está la parábola del sembrador. Cuando la semilla es sembrada, la semilla es la misma, pero prestemos atención a lo que dice aquí. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Miren lo que viene ahora esta parte. Acá hay revelación y entendimiento. Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Vamos a analizar este versículo. Tierra, sinónimo de corazón. Porque la tierra, corazón, todo, pongo mi mano en mi corazón, pero de todo.
para que pensemos esto. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, quiere decir que esa tierra ya fue sembrada. Si no, no produciría. Prestemos atención a esto. Porque la tierra que bebe lluvia provechosa, o sea, toda tierra es sembrada, bíblicamente, no hablando del corazón. Toda tierra es sembrada. Toda tierra recibe lluvia, ¿no? Dice aquí, bebe lluvia, que muchas veces cae, o sea, la bendición es para todos por igual. La siembra es para todos por igual. El agua es para todos por igual, que es la palabra. Y produce hierba provechosa, pero acá está la diferencia de ambas tierras. Repito, acá está la diferencia de ambas tierras y de ambos corazones. En la tierra provechosa, que porque produce hierba, dice, ¿a quién le produce hierba? Repito, ¿a quién le produce hierba esa tierra? ¿A quién le produce hierba esa tierra? A aquellos, dice aquellos, por los cuales es labrada. Recibe mucha bendición. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Ahora, fíjense que esta tierra no dice que recibió agua, pero se deja por constancia que si produce espinos y abrojo, aún el espino y el abrojo necesita ser sembrado y necesita agua para que el espino y el abrojo crezca, si no también se secaría y no crecería. Pero ¿por qué esta tierra no dice que es labrada y la otra sí? Porque cuando nosotros abrimos el corazón al Eterno, cuando nos viene la palabra, la primera palabra, los rudimentos del Mesías, los rudimentos de Cristo, perdón. Por eso es importante analizar esta parábola de Hebreos 6, 7 y 8. Entonces, ambas tierras fueron labradas. ¿Con qué? Con los rudimentos de la doctrina de Cristo que está en Hebreos 6. Ambas tierras recibieron la lluvia, pero una es la que se quedó solo con la semilla y no hizo nada por dar buenos frutos, no avanzó, y la otra tierra, la que produjo espinos, debiendo producir buena hierba, terminó produciendo espinos. Por eso, cuando en estos tiempos finales, un creyente que le fue sembrada la palabra, que pasó por el proceso de los rudimentos de la doctrina del Mesías y se queda dando vuelta ahí, como los israelitas en el desierto, se quedan dando vuelta ahí y no avanzan a la perfección, entonces el Padre, dice la palabra, que tarde o temprano les suelta la mano, deja de ayudarlos, como dice Deuteronomio 26, Deuteronomio 28, si escuchás la voz del Eterno, guardá los mandamientos para que venga bendición, para que estés cabeza, no por cola, para que seas bendito, porque el Padre ayuda a aquel que la verdad hace el esfuerzo por dar buenos frutos. Pero si el Padre dice, en ti puse semilla, tú produciste parábola de los talentos, te di 5, me devolviste 10. Te di 2, me devolviste 4. Te di 1, ni siquiera me lo diste ese 1, lo escondiste. Parábola de los talentos. Por eso dice, pero la que produce espinos, esa está próxima a ser maldecida. Lo dice la Biblia, maldecida. Escrito está acá, que aquel creyente, Hebreos 8, dice que aquel creyente que no produzca buena hierba está a punto de ser maldecido, aunque se enojen, aunque critiquen, pero están a punto de ser maldecidos porque en su corazón recibieron la doctrina de Jesucristo, de Cristo, como le quieras llamar, pero se quedaron vuelta con la semillita y no producieron nada. Se quedaron con la semilla de Cristo, no producieron nada, no avanzaron hacia adelante a la perfección. Entonces, escrito está que están a punto de ser maldecidos, porque no hay peor cosa para el Padre, no hay peor cosa que un alma diga, recibí a Jesús, Jesús murió por mí, pero se queda dando vuelta en el desierto toda la vida, hablando de Jesús, hablando de Jesús, hablando de Jesús. Y el Padre dice, para eso no murió Jesús por ti.
Para eso no murió Jesús por ti, para que te des vuelta, para que des vuelta y des vuelta y des vuelta en el desierto. Avanza. El 9 dice, pero en cuanto a nosotros, oh amado hermano, por eso que aquí vemos que cuando habla de tierra, es una parábola para los corazones buenos, tiernos y corazones duros. Por eso no dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, se deja por constancia que en el 7 y en el 8 es la parábola de ambas tierras con relación a ambos corazones. Sino acá seguiría diciendo, pero en cuanto a aquella tierra, entonces podríamos decir, pero está hablando de un campo. No, no está hablando de un campo, está hablando de este corazón. Por eso la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. La buena tierra son los que oímos la palabra. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No hemos llegado al fin, así que tenemos que avanzar. ¿Avanzar a qué? A la perfección. A la perfección, como decía Hebreos 6:1. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. ¿Dónde la vamos a conseguir la perfección? Hasta el día que Él venga. Hay que aguantar con problemas, persecución, angustia, tristeza. Hay que aguantar. Hoy estamos mucho mejor que hace un día atrás, que un mes atrás, que un año atrás. Pero estamos peor que hace un mes atrás, que un mes adelante, o que un año adelante, o estamos peor que el día que venga Yahshua. Por eso tenemos que seguir avanzando. Por eso tenemos que seguir avanzando. Hebreos 11, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre, dice, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y vamos a ir viendo acá que la esperanza no es la salvación, porque salvos ya fuimos. La esperanza es la vida eterna. Entonces todavía no la arrebatamos. Por fe la tenemos. Lo único que tenemos ahora es la salvación. Sí, nos salvó. Nos sacó de la vieja naturaleza. Nos salvó. Pero tenemos que seguir hasta el final. Por aquella esperanza que es la eternidad. Y no vamos a arrebatar la eternidad si no logramos la perfección. Si no salimos de los rudimentos de Cristo, no vamos a arrebatar la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, ¿heredamos la promesa? No, todavía no la heredamos. ¿Quién puede decir de nosotros que la heredamos? Ninguno. Vamos a poder decir que la heredamos el día que Yahshua venga, que este cuerpo corruptible se ha transformado en un cuerpo glorioso, y así cuando nos miremos con un cuerpo glorioso, por fin heredamos la promesa. Todavía no la heredamos, falta poquito, falta menos que antes, pero falta. Y aunque duela decirlo, este último tramo, como toda carrera, es el que más cuesta. Cuando uno sale una carrera en bicicleta, trotando, corriendo, lo que sea, uno arranca, así, re bien, a la mitad, se me cuesta. Y los últimos metros, ven ahí, como se dice, el cordón, no me acuerdo cómo se dice, ¿no? En una... Bueno, el hilo ese que uno, que dice, que lo tiene que cortar con el pecho, y parece que no, y parece que no llega. Y claro, la meta final, los últimos metros son los más difíciles. En lo físico, lo más difícil, en lo espiritual, ni que hablar en lo espiritual. Vemos la meta y decimos, wow, ¿cuándo? Y pensar que ahí está la vida eterna. Y si miramos para atrás, está claro, cuando Él me salvó, pero cuando uno entiende, es claro, allá me salvó, pero todavía no llegué. Todavía no llegué. Entonces no creamos eso de que porque me salvó, ya está, me voy al cielo. No, si ni al cielo nos vamos. La promesa de heredar es heredar cuando descienda la nueva Jerusalén. Entonces estoy terminando, dice, a fin de que el 12 no nos hagamos perezosos, porque aún la pereza nos puede jugar una mala pasada, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. No dice heredaron, sino heredan. O sea, hay que imitar a gente de fe. Lo dice la Biblia. No idolatrar. No hay que idolatrar a ningún hombre.
Toda la gloria es para el Eterno. Pero la Biblia dice, no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan la promesa. Sí, necesitamos ejemplos. Yahshua es nuestro maestro y nuestro ejemplo, pero también terrenalmente necesitamos relacionarnos con hermanos, con siervos, con siervas, que uno diga, este tremendo siervo del Eterno tiene 20.000 problemas, pero sigue, pero sigue, pero sigue. ¿Cómo haces? Y preguntarle, ¿cómo haces? Tenemos que juntarnos, relacionarnos con gente de reino y no con gente de religión. Yo sé que esto a muchos les duele, pero lo dice acá la Biblia, imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, busquemos gente de fe, busquemos gente de fe, busquemos gente de paciencia. Con ellos nos tenemos que relacionar. El 13. Porque cuando Dios, Yahweh, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Todos conocemos la paciencia de Abraham, cuando el padre lo llamó a Abraham a los 75, a los 99 tuvo a su hijo, lo que tuvo que caminar, lo que tuvo que padecer, si mal no recuerdo, creo que vivió 175 años, me parece. Fíjense la fe y la paciencia de Abraham. Eso es un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar. Por eso el Padre dice, busca gente de reino, gente de fe y gente de paciencia. Y acá nos da un ejemplo. Abraham. Entonces, siempre con respeto, pero gente así tenemos que buscar, gente de fe como Abraham, de paciencia como Abraham. El 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17, ya terminamos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, somos herederos, pero todavía no tenemos la promesa. Somos herederos y tenemos una promesa, y la promesa es la eternidad, no la salvación. La salvación ya la adquirimos, la promesa de la herencia no. Somos herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, Yahweh, mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos otra vez de la esperanza. Lo único que tenemos de la eternidad es que estamos aferrados, pero todavía no la alcanzamos. Aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, o sea, está delante, pero no llegamos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ¿no? El velo se refiere al templo, al lugar santísimo, ahí donde vamos a llegar a Yahshua, la Nueva Jerusalén, donde Yahshua o Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Hasta aquí el mensaje. Mañana seguimos con Hebreos capítulo 7. Es importante que entendamos la diferencia entre ser salvos solamente o también herederos. Espero que les guste este mensaje y que lo puedan compartir en todas las redes sociales. Shabbat Shalom en este día de Shabbat, y que puedan entender que hay que guardar el día de reposo.